Hoy en Archivo Mortal hablamos de un caso que no debería haberse producido. Un caso que no habla solo de un crimen, sino de una cadena de fallos, de alertas ignoradas y de una protección que ni siquiera llegó. Eva Jaular tenía nombre, historia y una vida que intentaba reconstruir. Vivía bajo la amenaza de la violencia de género. Su asesinato y el de su hija no fue un hecho aislado ni imprevisible, sino el desenlace de una situación conocida. Este episodio no busca el morbo ni el impacto fácil, busca memoria, verdad y reflexión, porque detrás de cada caso de violencia machista hay decisiones, omisiones y un sistema que tiene la obligación de proteger y a veces no lo hace. Hoy recordamos a Eva Jaular y a su hija y hablamos de lo que ocurrió, pero también de lo que no funcionó. Bienvenidos a Archivo Mortal, donde abrimos expedientes que muchos querrían olvidar, historias reales oscuras y perturbadoras, historias que no podemos dejar pasar. Gracias por estar aquí. Si os gusta este contenido, suscribiros, dad un like, activad la campanita para no perderos ningún episodio y compartidlo. Ahora sí, abrimos el archivo. Eva Jaular y José Reñones mantenían una relación desde 2014. Eva era madre de 2 hijos fruto de una relación previa. En diciembre de 2020 la pareja tuvo una hija en común, a la que llamaron también Eva. Durante los primeros meses de vida, la bebé tuvo que soportar por parte de su padre desprecios constantes y una absoluta falta de afecto. Según relataron la abuela y la tía de la menor, madre y hermana de Eva Jaular, José había sido condenado 2 años antes por violencia de género y por quebrantamiento de condena. José enviaba a Eva mensajes de audio en los que la llamaba puta loca, pedazo de mierda, o la amenazaba diciendo frases como ¿te piensas que a mí me das miedo? No van a quedar de ti ni las huellas. Si quieres que nos matemos los dos, nos matamos. Si estás mal ahora, vas a acabar peor. En estos mensajes no solo amenazaba e insultaba a Eva Jaular, sino también a la bebé que tenían en común. En una ocasión llegó a afirmar que la niña le daba un asco que flipas, o que lo único que quería era que se muera. Cuando Eva defendía a su hija, él respondía que los pobrecitos eran ellos, porque la niña no les dejaba vivir en paz. En otros audios, José reprochaba a Eva que no sabía criar a su hija. Estos son solo algunos ejemplos de las barbaridades que llegó a decir este hombre. Estos mensajes se produjeron desde febrero de 2021 hasta diciembre de ese mismo año. Eva llegó a afirmar a su círculo cercano que sufría profundamente por la forma en la que José se relacionaba y hablaba de su hija. Incluso llegó a expresar que se sentía muerta en vida. En un episodio relatado por Eva en noviembre de 2021, afirmó que José la golpeó con una lata de cerveza mientras su hija iba en el coche. Después lanzó la lata contra la ventanilla donde estaba sentada la bebé. Las amenazas volvieron a surgir, indicando que en cualquier momento pondría veneno para ratas en el biberón de la niña. Eva decidió poner fin a la relación. En un audio que se intercambiaron posteriormente, ambos estaban llorando. Eva le dijo: «Te quiero mucho, pero así no», y le pidió que acudiera a un psicólogo porque se está volviendo loca y no quería volver a sufrir esto en su vida. José le respondió: «Por mí no sufras, nunca, no merezco nada. Estaba asustado y no sé por qué me has dejado. Te lo juro, yo estaría contigo a muerte». Eva decidió interponer una denuncia por amenazas de muerte y malos tratos físicos. El juez impuso entonces una orden de alejamiento para José. José decidió saltarse la orden y se presentó en casa de Eva, en la localidad de Liaño, situada en el municipio de Villaescusa, en Cantabria, a mediados de noviembre. Le pidió perdón y aseguró estar muy arrepentido. Eva decidió perdonarle y permitió que regresara al domicilio familiar.
Supuestamente, en ese momento, José estaba sometiéndose a un tratamiento de quimioterapia, algo que utilizaba como excusa y como forma de chantaje emocional hacia Eva. Poco después, Eva se dio cuenta de que José no había cambiado en absoluto. Seguía siendo el mismo monstruo de siempre. Una de las amenazas que le hizo entonces fue: te voy a meter un hacha entre ojo y ojo. Eva se dio cuenta de que no había tomado la mejor decisión y llegó incluso a confesárselo a una prima suya. Dijo textualmente: el diablo ha vuelto. Si mañana no doy señales de vida, por favor, avisa a la Guardia Civil. Este mensaje fue enviado el 14 de diciembre, 2 días antes de que se produjeran los hechos. El sargento de la Guardia Civil que intervino antes de que se produjera el crimen no dio orden de detener a José Reñones, a pesar de que tenía una orden de alejamiento interpuesta para madre e hija, y la había quebrantado viviendo con ellas. No se hizo nada porque no consideraron que existiera riesgo para ninguna de las dos, y además entendieron que en caso de existir, no era inmediato. Posteriormente, el sargento fue expedientado por su actuación, al igual que los 2 agentes de la patrulla que se desplazaron al lugar el día de los hechos. En este caso, desgraciadamente, las denuncias, las órdenes de alejamiento y las llamadas a la Guardia Civil no sirvieron de nada. El día 15, un día después de la conversación con su prima, Eva comunicó su intención de volver a denunciar a José, porque, cito textualmente, estaba totalmente trastornado. Afirmó que el día anterior José había matado a la gata de un vecino y que salió con un hacha detrás de un perro. Ella misma reconoció que había permitido que el hombre regresara a su casa. Esa misma tarde, Eva intercambió mensajes con un hombre que había conocido anteriormente y con el que había mantenido relaciones para verse al día siguiente, el 16 de diciembre. Ese día, Eva intercambió mensajes por WhatsApp con José y con otros familiares. En uno de ellos le dijo a José que iba a llamar a la Guardia Civil y que lo iba a sacar de casa porque estaba pirado perdido. A las 2 de la tarde, Eva llamó a la Guardia Civil y comunicó que su expareja se encontraba en la vivienda. Los agentes se personaron en el domicilio. Recordemos que existía una orden de alejamiento. La patrulla pidió a Eva que saliera del domicilio para que ella y la bebé no presenciaran la escena, que entregara las llaves y se marchara para que pudieran desalojar a José junto con sus pertenencias. Eva y la bebé se marcharon tras entregar las llaves. En ese momento, los agentes accedieron a la vivienda y pidieron a José que recogiera sus cosas. La Guardia Civil abandonó el domicilio a las 4:15 de la tarde, citando a José para comparecer al día siguiente en el cuartel del Astillero, por un delito de quebrantamiento de condena. Mientras todo esto ocurría, Eva escribió a su prima diciendo que se sentía tonta porque le daba pena a José. Una vecina afirmó que José abandonó el domicilio a las 4:15, pero que regresó cuando la Guardia Civil ya se había ido de la zona. No habían pasado más de 15 minutos desde que lo habían echado de la casa. Las autoridades no lo detuvieron por quebrantamiento de la orden de alejamiento, ni se cercioraron de que Eva y la bebé regresaran sin que él estuviera en los alrededores. La vecina confirmó el regreso porque José la saludó al volver y entró por el garaje. A las 5:10, apenas 20 minutos después, la vecina escuchó a alguien cortando madera. Este testimonio fue considerado veraz porque se confirmaron varios detalles durante la investigación. Eva estuvo en Santander aproximadamente desde las 4 hasta las 5 de la tarde. Al regresar a su domicilio, intentó contactar con 2 personas, pero no obtuvo respuesta. Después intentó localizar al hombre con el que había quedado para confirmar si se verían y para contarle lo ocurrido. Cuando Eva llegó a casa con su hija a las 5 de la tarde, se encontró a José en el interior de la vivienda. Un testigo aseguró haber escuchado a unos 100 metros a alguien gritar: «¡Socorro, socorro! ¡Mi hija!». Sin embargo, no se acercó ni avisó a las autoridades. A las 6:15, Eva ya no contestó a las llamadas de la Guardia Civil, quienes no hicieron absolutamente nada por encontrarla. Tampoco respondió a las llamadas de las 2 personas a las que había intentado localizar. El hombre con el que había quedado le envió mensajes sin respuesta inicial. Poco después recibió contestación, pero notó que Eva ya no era cariñosa ni cercana, sino fría, cortante y distante. Esto mismo ocurrió con otro contacto cuya identidad no se conoce públicamente.
Uno de los mensajes que recibió este hombre decía que no podían verse porque había tenido problemas y que finalmente no iba a quedar. Esto le resultó extraño, ya que a las 5 de la tarde ella había dicho que estaría tranquila y que sí, que se verían. Los familiares de Eva sabían que iba a quedar y lo habitual era que les avisara para quedarse con la bebé o informar de cambios. Esta vez no lo hizo. La última conexión de WhatsApp de Eva fue a las 4:41 de la mañana. Esto alarmó a su madre y a su hermana, ya que esa mañana Eva tenía que trabajar y solía dejar a la bebé con ellas. La madre desconocía el sufrimiento que estaba viviendo su hija. El 17 de diciembre a las 9 de la mañana, la madre de Eva y la cuidadora de la bebé acudieron a la vivienda. Al no obtener respuesta, accedieron rompiendo un cristal. Lo que encontraron fue horroroso. Ropa de la bebé tirada por el suelo, la cuna destrozada a hachazos. La madre de Eva afirmó que al verlo pensó que ambas estaban muertas. La madre llamó a José en 2 ocasiones. La primera, él dijo no saber nada de Eva ni de la bebé. Alarmada llamó a las autoridades. Mientras éstas acudían, volvió a llamar a José, y esta vez él rompió a llorar diciendo mi hija, mi hija. Poco después, José Reñones se presentó en el cuartel del astillero, tal y como había sido citado. Antes de ello, había estado comprando y haciendo vida normal. Allí fue detenido, una detención tardía. Los agentes regresaron al domicilio y tras varias pistas encontraron en el patio trasero, bajo palés de madera y enseres, los cuerpos sin vida de Eva Jaular y de su bebé de 11 meses. Fue necesario manipular el escenario, porque los cuerpos estaban ocultos de forma deliberada. Ambas iban vestidas como cuando salieron el día anterior, incluso con el abrigo puesto. Eva llevaba el macuto con los enseres de la bebé, lo que indica que el ataque se produjo nada más entrar en la vivienda. José presentaba heridas compatibles con signos de defensa y autolesiones, una herida en un nudillo, cortes en el antebrazo derecho y hematomas en ambos antebrazos. Eva también presentaba lesiones defensivas. José se declaró inocente y en declaraciones contradictorias culpó al hombre con el que Eva había quedado. La vivienda estaba limpia, no había restos de sangre. El móvil de Eva apareció cerca de los cuerpos y había sido limpiado para borrar huellas, aunque se pudo analizar su contenido. La autopsia situó la muerte entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche. Eva fue golpeada y apuñalada. La bebé fue estrangulada. El arma del crimen nunca apareció. El análisis telefónico reveló que entre las 5 y las 5:30 o 6 menos cuarto no se usaron los móviles. En los mensajes posteriores del móvil de Eva se detectó que quien escribía usaba el qué completo cuando Eva, en vez de escribir qué, escribía con una Q, con lo cual se entiende que la persona que estaba escribiendo no podía ser Eva. Se halló ADN de Reñones en una manta de la bebé, lo que indicaba que la tocó tras el crimen, algo incompatible con su conducta habitual, ya que nunca se ocupaba de la niña, por eso se entiende que la tocó después del crimen. La manta se encontró en el macuto que llevaba Eva. Concluyeron que tras el crimen José permaneció en la vivienda, cenó y durmió allí. A la mañana siguiente se deshizo del móvil de Eva, fue a comprar y después acudió al cuartel. El 7 de febrero de 2025 comenzó el juicio con jurado popular en la Audiencia Provincial de Cantabria. Se enfrentaba a prisión permanente revisable y 25 años de cárcel. El fiscal afirmó que había amenazas previas, planificación y plena consciencia. Se reprodujeron audios estremecedores, entre ellos uno en el que decía: «No quiero a la odiosa y la quiero ver muerta». El abogado defensor sostuvo que no había pruebas de cargo y que no se investigó a nadie más. Tras 6 horas de deliberación, el jurado declaró a José Reñones culpable por unanimidad. En marzo de 2025 fue condenado a prisión permanente revisable por el asesinato de su hija y a 25 años por el homicidio de Eva Jaular. La historia de Eva Jaular es la de una mujer que pidió ayuda y no fue protegida a tiempo. También es la historia de su hija, una bebé de 11 meses asesinada junto a ella. Eva no murió por azar ni por un arrebato imprevisible. Murió en un contexto de violencia de género conocido, con antecedentes y con una orden de alejamiento que no la salvó. Recordarlas es un deber colectivo, no para reabrir heridas, sino para exigir que la protección sea real. Porque Eva Jaular y su hija no deberían ser solo un caso cerrado, sino un recordatorio de lo que ocurre cuando el sistema no hace caso o no llega a tiempo. Si este caso te ha impactado, te invito a seguir el canal,
compartir este episodio y dejar tu opinión, siempre desde el respeto, por supuesto. Me ayuda muchísimo a seguir investigando y dando voz a otras historias. Nos escuchamos muy pronto con el siguiente caso.